Bien, vamos a hablar ahora del sonido. Estamos dentro de ondas todavía. ¿Qué consiste el sonido? ¿Cuál es la naturaleza del sonido? Bueno, pues subjetivamente es la sensación que experimenta el órgano del oído debido a la vibración de algún cuerpo. Y objetivamente el movimiento ondulatorio que da lugar a dicha sensación. Así que el sonido consiste en la propagación de una vibración y es una onda mecánica, es decir, requiere un medio material para propagarse. El sonido no se propaga en el vacío y eso podemos comprobarlo en este enlace que tenemos aquí. Vamos a ver si lo ponemos en un momentito. Bien, aquí tenemos entonces a la Universidad de St. Andrews, que tiene un pequeño experimento que quiero que oigáis. Bueno, se ha puesto una frecuencia fija, tenéis un zumbador y ahora pues pone una campana de vidrio encima. Y vemos que con la campana de vidrio encima se sigue oyendo. ¿Y ahora qué? Pues ahora va a empezar a sacar el aire de dentro de la campana. La señal que veis aquí en el osciloscopio pues me demuestra que sigue vibrando el zumbador. Sin embargo, cada vez se oye menos. Y ahora está dejando entrar aire y vemos que cuando entra aire pues se vuelve a oír el zumbido. Fijaos que no hace falta una presión excesiva, estábamos antes a media atmósfera y ya se oía. Bueno, ya estamos en una atmósfera, presión atmosférica, se oye perfectamente. Bien, pues ya tenemos aquí un vídeo que nos enseña esto. Aquí tenéis otro, es parecido. Vamos a ponerlo también. Ahora con un timbre de campana. Tenemos un manómetro parecido al anterior. Vemos que se deja de oír el timbre. Y cuando deja entrar aire, pues vuelve a oírse. Se oía mejor el zumbador, pero bueno. Está ahí el de fondo. Bueno, básicamente es el mismo experimento. Cambiamos un poquito los dispositivos, pero nada que no hayamos visto antes. Bien, vamos entonces a volver al PDF y nos dice aquí que el oído humano puede oír sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 Hz
es decir, 20 ciclos, 20 oscilaciones por segundo y 20.000 hercios. En realidad eso depende mucho del estado físico de cada uno, de su edad, de lo que ha maltratado a su oído desde chico, ¿verdad? Hay variaciones importantes. De hecho, la gente mayor no suele oír estas frecuencias tan altas, 20.000 hercios, mientras que los niños las oyen perfectamente. Os voy a poner ahora un vídeo, este vídeo de aquí, que es un vídeo en el que, a ver si soy capaz de ponerle un segundo, que este es, vale. Bien, os decía que en este vídeo nos van a regalar el oído pues con un sonido. Vamos a empezar, bueno, esto es que estaba ya empezado de antes, vamos a empezar en 20 hercios y ahí tenéis la señal de la onda oscilante, va cambiando. Yo soy incapaz de oír nada ahora. Ahí parece que empiezo a oír una especie de zumbido. Aquí ya se oye claramente. Los sonidos más agudos son los de mayor frecuencia, así que cada vez notáis que el ruido, el sonido de fondo es más agudo. Va cambiando la frecuencia. Sonido muy agudo ya. Veo que mi gato se está inquietando. Está ahí el hombre diciendo que ruido es ese. Bueno, dentro de poco yo voy a dejar de oírlo. Vosotros lo seguiréis oyendo durante bastante rato. Yo lo oigo todavía. Sigo oyéndolo, pero muy flojito. Y ya no oigo nada. O sea, entre 11 y 12.000 hercios yo ya estoy totalmente sordo. Bien, pues ya me diréis hasta dónde habéis oído cada uno. De todas formas os dejaré el enlace, bueno, lo tenéis en el PDF. Simplemente hacer clic en esa posición que hemos visto antes y automáticamente se os abrirá la página donde podéis oír esos sonidos. Y me contáis, a ver desde qué frecuencia hasta qué frecuencia oís. Lo mismo si tenéis algún hermano pequeño, es capaz de oír tonos más agudos que vosotros. Bien, seguimos con esto. Las ondas sonoras con frecuencias inferiores a 20 Hz se conocen como infrasonidos y las de frecuencia superior a 20.000 Hz se conocen como ultrasonidos. En principio, ningún oído humano es capaz de percibir esas ondas, esos sonidos. Bien, aquí tenéis pues una imagen. En general los animales grandes pues suelen poder oír sonidos por debajo de
de los 20 hercios, pero también un topo que no es precisamente grande puede oír ese tipo de sonidos, ¿no? Nosotros entre 20 y 20.000 hemos dicho, los gatos y los perros pues oyen sonidos bastante más agudos que nosotros, llegan hasta 40.000 hercios, pero si os fijáis, pues los más graves no los pueden oír. Y aquí tenemos pues otras zonas, el murciélago, el delfín, que son capaces de percibir sonidos de frecuencias enormes, hasta 160.000 hercios prácticamente. Aquí tenéis un enlace a otra imagen donde hay pues más animales con los correspondientes a ver, lo abrimos aquí un momentito que pongo el explorador y bien, ahí tenéis, el tamaño es bastante pequeñito, pero espero que seáis capaces de verlo, ¿no? Bueno, esto podría, se supone que ponerlo más grande, lo que pasa es que me imagino que perderá calidad. Bueno, más o menos. Vale, hombre 20 a 20.000, murciélago de 10 a 175.000, el lobo tampoco coincide mucho con el dibujo anterior, ¿verdad? Pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. Gato entre 30 y 65.000 hercios, así que bueno. Caballo, pues, más o menos en el rango nuestro, ¿no? Un poquito más agudos, es capaz de oír. La ballena es capaz de llegar hasta los 320-25.000 hercios, no sé qué será una ballena dentada, me imagino que serán las orcas o no estoy seguro. Los cachalotes y bueno, pues esto no sé qué es, el Cedis continuo. No recuerdo dónde saqué el dibujo este, pero bueno, pues otra clasificación de animales en función de lo que se supone que son capaces de percibir. Bueno, quitamos esto, seguimos con el documento. Más características del sonido. Pues el sonido es un movimiento longitudinal, un movimiento ondulatorio longitudinal, es decir, la dirección de vibración y de propagación son iguales, es la misma. Y la vibración lo que hace es comprimir las capas de aire cercana, esta compresión se transmite en las capas adyacentes y así sucesivamente. Decimos que el sonido pues, es una onda de presión. En la siguiente página nos habla de la velocidad de propagación del sonido. Bueno, pues depende del medio en el que se propaga. Esa velocidad no depende de la intensidad ni de la fuente del sonido. Ya vimos en el tema anterior algunas fórmulas que explicaban cómo se podía transmitir el sonido en el aire. Recordad que decíamos que dependía pues, de la humedad, de la densidad del aire, de la temperatura, un montón de factores. Normalmente en un medio homogéneo isótropo se propaga el sonido con velocidad constante, aunque esa velocidad depende de las propiedades del medio, ¿verdad? Normalmente también, cuanto más rígido es el medio, pues mayor es la velocidad con la que se transmite. Ahí tenéis una tabla donde aparecen algunas velocidades típicas. Pues en el aire seco 340 metros por segundo, que es la que casi siempre nos dicen, ¿no? El sonido se propaga en el aire a una velocidad de 340 metros por segundo. Bueno, sí, pero no, depende de la temperatura, de la humedad, etcétera, etcétera. El helio, 970 metros por segundo. Como la velocidad es más grande, pues para longitudes de onda iguales tendríamos frecuencias mayores y eso hace que cuando hablas en una atmósfera de helio tu voz suene bastante más aguda, ¿no? Agua 1500 metros por segundo, plomo 2160, aluminio 6000 y pico. Bien, cuanto más rígidos son los materiales, mayor es la velocidad con la que nos desplazamos. Bueno, pues nada, aquí tenéis la primera tarea. Tenéis los ejercicios 1, 2 y 3. Pues hacedlos y eso. Me tendréis que mandar los ejercicios resueltos. Vamos con la siguiente página. Aquí ya nos habla de la reflexión del sonido, del eco, de la reverberación. Y nos dice, el sonido, como todo movimiento ondulatorio, se refleja cuando llega a la superficie de separación entre dos medios. Por ejemplo, aire-pared. Pues nada, el sonido choca contra la pared y rebota, ¿verdad?
Dice, si el oído distingue el sonido emitido del reflejado, decimos que hay eco. ¿Cuándo distingue el oído humano, cuando distinguimos nosotros entre dos sonidos? Pues distinguimos entre dos sonidos si hay una diferencia entre ellos de al menos 1/10 de segundo, que es lo que se suele tomar como valor de referencia. No todos los oídos ni todos los cerebros funcionan de la misma manera, pero bueno, es una buena media, ¿no? 1/10 de segundo. Si la velocidad del sonido es esos 340 metros por segundo típicos que decíamos antes, pues un obstáculo contra el que se refleje el sonido debe estar al menos a 17 metros para que yo perciba el sonido reflejado, es decir, el eco, con una diferencia de 1/10 de segundo con respecto al sonido emitido, ¿no? Porque claro, si el obstáculo está a 17 metros, pues son 17 metros para ir y 17 para volver, son 34 metros, perdón. Y 34 metros tarda en recorrerlo el sonido, pues 34 entre 340, 0,1 segundos. Así que si la distancia es menor de esos 17 metros, no va a haber eco. Si es mayor, pues puede haberlo. Naturalmente es necesario que la pared contra la que choca el sonido lo refleje, no lo absorba, ¿no? Si al recibir el sonido reflejado no lo percibimos como un sonido independiente, sino como un alargamiento del sonido emitido, decimos que hay reverberación. ¿Esto cuándo pasa? Pues cuando no hay una distancia suficiente como para percibir ese sonido como un sonido independiente. Así que lo que percibimos es una especie de alargamiento del sonido, ¿no? Ese alargamiento puede oscilar entre valores muy diferentes. Puede ser pues desde un tiempo muy pequeño hasta tiempos enormes. En una sala de conferencias ese sonido debería ser alrededor de 1,4 segundos, en una sala de conciertos algo menor de 2 segundos, y si tenemos tiempos mayores pues podemos percibir el sonido en esos recintos pues como si estuviéramos en una cueva o como si estuviéramos en una catedral, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un enlace, si hacemos clic en él pues nos llevará a la Wikipedia, donde tenéis pues un poquito de explicación del fenómeno, ¿verdad? Y aquí tenéis un audio donde podemos percibir ese alargamiento del sonido con distintos tiempos. Vamos a oírlo. Bueno, pues oído, hemos visto que esos tiempos de reverberación son cada vez un poquito mayores y bueno, pues un poquito de reverberación puede venir bien para según qué fenómenos, ¿no? Como un concierto, ¿no? Mucho, pues no suele ser bueno. Aquí tenéis una sala de reverberación. El objetivo era que la oyerais. Bien, esto es una pasada, ¿no? En esta sala los sonidos están continuamente rebotando, no son absorbidos prácticamente por las paredes, con lo cual pues están rebotando durante mucho tiempo. Parece que dice que hasta 15 segundos los sonidos graves y los agudos un poco menos porque son absorbidos por el aire. Vamos a ver el vídeo, que es muy cortito. La recuperación, por eso hemos entrado pocos, porque si entramos, ahora entraremos todos y veréis cómo se acaba todo el efecto. Claro, esta sala tiene esa reverberación porque tiene mucho volumen y no tiene nada de absorción. Nosotros ahora en este caso tiene del orden de 15 segundos de tiempo de reverberación en bajas y en altas frecuencias, como el aire absorbe, pues unos 2 segundos. O sea que en teoría a lo mejor sería hacer un grave, ¿no? Sí, si haces un grave bien fuerte, pues lo tienes 15 segundos. Anímate.
Bueno, parece que se lo estaban pasando bien. Un segundito. Aquí tenéis otro vídeo en el que se oyen distintos fenómenos de reverberación en distintos lugares públicos. Seguramente muchos os suenen. Vamos a ponerlo. Bueno, parece que lo han hecho portugueses, ¿no? Estoy pensando que antes ha dicho la señora que les estaba enseñando esa cámara de reverberación a los muchachos que no podían entrar muchos porque si entraban muchos se perdía el efecto. Claro, si entra mucha gente ahí, el sonido ya no rebota en las paredes, sino que incide en las personas que suelen ir vestidas con ropas que son bastante absorbentes para el sonido y entonces desaparecería el efecto. Esa era la razón que aducía esta buena mujer. Bien, aquí había otro vídeo. Lo que pasa es que este es un poquito largo y está en inglés. Y bueno, está curioso. Es de la Academia Khan en la India y bueno, pues tiene algún aspecto interesante. Os lo dejo por ahí para que podáis luego echarle un vistazo si queréis. Bueno, vamos a seguir. A ver, quitamos el Firefox de aquí y seguimos con la presentación. Bien, pasamos entonces al siguiente apartado y en la siguiente página pues tenemos más de reflexión. Aquí tenéis pues una parábola de sonido. Esto está en el Parque de las Ciencias, el Jardín de las Ciencias, en Logroño, ¿verdad? Y bueno, pues han hecho una parábola como la de las antenas parabólicas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros la estamos viendo por detrás, pero si la vierais por delante, veríais una superficie parabólica y más o menos en el foco, pues hay un niño del que se ve una patita, ¿verdad? Y está hablando. ¿Y con quién está hablando ese niño? Pues con aquel niño que se ve allí al fondo, no sé si os fijáis, que está delante de otra antena parabólica de estas, de hormigón, y que también está más o menos en el foco de la parábola. Entonces, esta persona que está allí lejos puede hablar muy flojito y el sonido se refleja en la parábola, los rayos paralelos llegan todos hasta esta otra parábola, se concentran en el foco y el muchacho que está aquí puede oír perfectamente lo que está diciendo el otro y pueden mantener una conversación que cualquier persona que pase por aquí en medio pues ni se entera de que están hablando. Bueno, esto lo hay en bastantes sitios dedicados a las ciencias, ¿no? En la mayor parte de los parques de ciencias que hay, en Granada me parece que había uno, bueno, en la mayoría suele haber alguna cosa de este estilo. Vamos a ver entonces la siguiente página, donde nos habla de los ultrasonidos y de sus aplicaciones. Recordad que hemos dicho antes que los sonidos que tenían una frecuencia superior a 20.000 Hz, pues eran ultrasonidos. ¿Para qué se usan los ultrasonidos? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, se usan en el sonar. El sonar lo llevan los barcos,
casi todos los barcos actuales llevan un sonar, los pesqueros desde luego sí que lo llevan, y lo que detectan es la profundidad a la que está el fondo marino o algún objeto que está bajo la superficie del agua. Bien, ¿cómo funciona esto? Voy a aprovechar la pantallita esta para dibujar un poco. Entonces imaginaros por un momento, vamos a ver primero si esto funciona. Hola, sí, tengo un bonito color amarillo, pero se ve poco. Vamos a poner azul, por ejemplo. Bueno, pues yo tengo aquí el mar proceloso, ¿no? Y por aquí va un barquito. Y el barquito tiene un sonar, es decir, lleva aquí un aparatejo que va emitiendo ondas sonoras hacia abajo. Y entonces, bueno, pues aquí está el lecho marino y bueno, pues las ondas llegan hasta el fondo y se reflejan, de tal manera que el señor que va en el barco pues puede ver, midiendo el tiempo que tardan las ondas desde que salen hasta que vuelven, puede saber perfectamente cuál es la distancia que hay entre el barco y el fondo. De esta forma se han hecho pues mapas muy detallados de la superficie del fondo marino, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos una topografía del fondo oceánico bastante detallada. ¿Para qué lo usan los barcos de pesca? Pues muy facilito. El barco de pesca viene por aquí, va moviéndose en aquella dirección y de repente aquí pues hay un montón de pececitos, ¿no? Aquí hay un banquito de peces y cuando llega el barco por aquí, pues claro, el sonido llega hasta el banco y se refleja y vuelve hacia arriba. Y si le está dando de media al barco cuando va moviéndose por el agua, pues una profundidad, pongamos de 500 metros, y aquí de repente pasa de 500 metros a 100 metros la profundidad detectada y además ve que el sonido es un poquillo irregular porque claro los peces se están moviendo, pues dice vamos a ver, no puede haber subido el fondo 400 metros de repente, pues es que aquí hay peces, ala, vamos a tirar las redes que hemos encontrado que pescar. Así que bueno, pues el sonar funciona de esta manera. También lo usaban los barcos detectando submarinos en los procesos bélicos que ha habido a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Pues el sonar lanzaba su sonido para abajo y lo mismo, ¿no? Si de repente rebotaba y en función un poquito de las características del rebote, ¿no? Pues decían, ah, bueno, pues ahí abajo es que hay un submarino, vamos a tirar nuestras cargas de profundidad para explotarle. Bueno, primero me imagino que tendrían que comprobar si era amigo o enemigo, eso ya no sé cómo lo hacían. Supongo que tendrían información de todos los submarinos amigos que había por la zona, con lo cual si por allí no se supone que había ningún amigo, pues se supone que tendría que ser enemigo, ¿no? Vale, ¿qué más cositas tengo yo que contaros de esto? Las ecografías. Bueno, ¿qué os voy a decir de las ecografías, no? Todo el mundo se ha hecho una ecografía alguna vez. Una ecografía para ver si tienes algún problema en el interior de tu cuerpo, ¿no? Bueno, pues emiten ultrasonidos. Los ultrasonidos normalmente se reflejan en los líquidos internos de tu cuerpo. Pues, y bueno, pues con eso se pueden obtener imágenes bastante detalladas. Se usan también en el seguimiento de los embarazos. Creo que si hacemos clic en el enlace este que tengo aquí, se va a abrir una ventanita de la Wikipedia donde tenéis ahí algunas, un segundito que la pongo aquí, tenéis aquí algunas imágenes de ecografías en 3D que es una técnica bastante moderna, ¿no? Normalmente las ecografías que obteníamos hace algunos años, las que yo tengo de mis hijos, pues ni de lejos adivinas algo parecido a esto, ¿no? Si no sabías que estabas mirando, no veías nada. Bueno, estas ya son bastante más modernas, ¿verdad? ¿Qué más cosas nos podemos encontrar para darle un uso a los ultrasonidos? La litoctricia. La litoctricia es utilizar ultrasonidos de alta energía y corta duración para fragmentar los cálculos renales y biliares. La gente mayor a lo
mejor les habéis oído alguna vez, la gente que tiene problemas de piedras en el riñón, les habréis oído decir, me voy a la bañera. Bien, ¿qué es eso de la bañera? La bañera es que esas personas se meten en una bañera, efectivamente, con agua, y a través de ese agua se les lanzan ultrasonidos. Esos ultrasonidos, cuando llegan a las piedras, les hacen vibrar esas piedras y esa vibración hace que las piedras se rompan. Entonces, si se rompen en trozos muy pequeñitos, pues naturalmente las personas serán capaces de expulsarlas por los conductos naturales, ¿no? A través de la uretra. Aquí tenéis una imagen de la famosa bañera, ¿verdad? Y del método de la litotricia que comenta ahí. ¿Para qué más cosas se puede usar? Pues se puede usar también para limpieza. También los ultrasonidos pueden limpiar, pueden desincrustar la suciedad enganchada a los objetos. Aquí tenéis unas cubas de ultrasonidos. Aquí se introducen las piezas que están sucias, se someten a ultrasonidos y con eso se limpian. Yo tengo una cubeta de ultrasonidos que la compré hace unos años en Lidl y que no sé si valía 13 o 14 euros, donde puedes meter unas monedas o una pulsera de plata y bueno, pues simplemente con las vibraciones de los ultrasonidos son capaces de desincrustar la suciedad que está pegada a esos objetos, ¿no? Metes una moneda sucia y vieja y cuando sale parece que es nueva, recién salida de la casa de la moneda, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con la teoría. Un momentito que se me ha perdido. Aquí está, vale. Seguimos entonces con esto de los ultrasonidos, ya hemos visto las aplicaciones y vamos a hablar de intensidad del sonido, de sonoridad. Bien, esto ya no es solo cualitativo, aquí ya tenemos formulitas y aquí ya empiezan pues más problemas para hacer. Las personas, para percibir un sonido que nos parezca que es el doble de fuerte que otro, para percibir eso necesitamos que la intensidad del sonido sea 10 veces mayor. Es decir, la relación entre la intensidad del sonido, definida intensidad, pues como la definíamos en el a ver si lo digo, en el tema anterior, ¿no? En el tema de ondas, ¿no? Como esa energía por unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación y por tiempo, ¿no? Pues esa intensidad tiene que ser 10 veces mayor para que yo perciba un sonido como el doble de fuerte. Así que es una relación logarítmica. Definimos sensación sonora o sonoridad, que la representamos con esa bonita letra beta de un sonido, expresada en decibelios, que es la unidad que solemos usar para esa magnitud de decibelios, viene dada por esta expresión que tenéis aquí y que es tan bonita que no puedo por menos de reproducirla aquí al lado. Beta, sonoridad o sensación sonora, 10 veces por el logaritmo de I partido por I0. Ese logaritmo es un logaritmo decimal, ¿vale? Bien, y naturalmente, si yo cojo esa expresión, pues la puedo convertir en esta otra que tenemos aquí abajo. Puedo convertirla, bueno, pues digo, vamos a ver, he dicho que era un logaritmo decimal, ¿no? Bueno, pues voy a pasar el 10 al otro lado, me queda que beta partido por 10 es igual al logaritmo de I partido por I0, ¿verdad? Voy a poner ahora 10 elevado a todo esto, que será igual
a 10 elevado a todo esto, ¿no? Un segundo, no sé lo que he hecho ahí. Vale. Así que quito el igual de aquí y, bueno, pues 10 elevado a eso será igual a 10 elevado a otro, ¿no? 10 elevado a beta partido por 10 y 10 elevado al logaritmo decimal, pues se me va y me queda que 10 elevado a beta partido por 10 es igual a i partido por i0. Y despejando de ahí, pues si el i0 lo paso al otro lado, pues lo que me queda es que i es igual a i0 por 10 elevado a beta partido por 10. Bien, esa es la fórmula que tengo aquí abajo. En realidad las dos fórmulas son equivalentes, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí son la misma fórmula, simplemente escrita de una forma distinta. ¿Qué es ese I0 que me aparece en esa fórmula? Es la intensidad umbral. I0 es la intensidad mínima que es capaz de percibir un oído humano. Y esa intensidad, o vuelvo a decir lo mismo, no es una intensidad que valga para todas las personas, no todos tenemos el mismo umbral, pero bueno, esta es la que se suele tomar como valor de referencia, pues es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Fijaos que además la sonoridad beta es el logaritmo de una intensidad entre una intensidad, se me van todas las unidades, por lo tanto es una magnitud adimensional. Bueno, pues intensidad umbral, la voy a redondear aquí un poquito. Esta os la dan siempre como dato, pero la usas tantas veces que al final pues te la aprendes normalmente. Y las otras dos fórmulas pues hay que recordarlas, porque estas no te las van a dar. Vamos al siguiente apartado. Y el siguiente apartado lo que me da es distintos sonidos que podemos reconocer más o menos cuál es su intensidad y cuál es la sonoridad asociada. Y además me da qué percepción tenemos nosotros de esos sonidos. Bien, en el umbral de la audición humana está ese 10 a la menos 12, ese sonido tan leve que no somos capaces de percibirlo, sonoridad cero. Esto no lo percibiríamos. Aquí pone apenas perceptible, pero realmente debería poner aquí un cuadrito seguido ahí y debería poner no lo percibimos, no perceptible. Un laboratorio de acústica muy acondicionado, esas cámaras anecoicas que habéis visto antes en algún vídeo. Bueno, pues el sonido de fondo, si no hay nadie dando voces dentro, pues es muy bajo, están muy bien aisladas del entorno. Y bueno, pues hablamos de una intensidad un pelín por encima de la umbral y unos 5 decibelios de sonoridad. Murmullo de hojas secas, 10 a la menos 11, que son 10 de sonoridad. Bien, fijaos cómo se hace el cálculo, es muy sencillo. ¿Cuál es la sonoridad? Esta, ¿no? Esa fórmula me da la sonoridad. Entonces digo, ¿cuánto vale? Pues vale 10 por el logaritmo y me ha dicho que la intensidad es 10 a la menos 11 por 10 elevado a menos 11 partido por 10 elevado a menos 12, ¿verdad? Vaya, me comí el 1. Por 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 11 dividido por 10 elevado a menos 11, pues beta será 10 por el logaritmo de 10, porque 10 a la menos 11 entre 10 a la menos 11 es 10, pero el logaritmo de 10 es 1, ¿no? Así que la sonoridad pues sería 10 por 1, pues 10, ¿no? Vale, pues ya está. Sonoridad 10. Fijaos que hacer el cambio cuando me den la intensidad sonoridad es simplemente sustituir en la fórmula. Bueno, pues murmullo de hojas secas, apenas perceptible. Conversación en voz baja, 10 a la menos 10. Ronroneo de un gato, 10 a la menos 9. 20 decibelios, 30 decibelios, muy suave. La voz normal, 10 a la menos 8. La sonoridad, 40 decibelios. Un ventilador, 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado. La sonoridad, 50. Sonidos que percibimos como suaves, conversación ordinaria, máquina de escribir. Bueno, eso de la máquina de escribir
es un recuerdo del pasado, ¿no? No sé si escribirá alguien todavía con máquina de escribir. Eso sonaba tac, 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 tac. Bueno, conversación ordinaria, 10 a la menos 6. Vamos a hacer el cálculo en un momentito. ¿Cuántos decibelios son? Pues beta es 10 por el logaritmo de 10 elevado a menos 6 partido por 10 elevado a menos 12. Esto es 10 por el logaritmo de 10 elevado a 6. Y 10 elevado a 6, el logaritmo es 6, ¿no? Así que estos son 60. 60 decibelios, ¿vale? Que antes se me ha olvidado poner la unidad. 60 decibelios, antes eran 10 decibelios. Bien, pues sigamos. Tráfico urbano denso, 10 a la menos 5, 70 decibelios. Radio muy alta, gritos, 10 a la menos 4, 80 decibelios. Ya son sonidos fuertes. Un martillo neumático a 3 metros, una motocicleta, un claxon a 5 metros, 90 decibelios, 100 decibelios, sonidos que percibimos como muy fuertes y en general como desagradables. Una moto con escape libre, que yo no sé quiénes son los tontos que ponen las motos con escape libre. Normalmente si le quitas el silenciador o lo estropeas suelen perder potencia, pero en fin, suenan fuerte, eso sí. Una discoteca, ruido ensordecedor, 10 a la menos 1, vatios por metro cuadrado, 110 decibelios. Excesivamente fuerte. Una explosión, un motor a reacción, casi duele ya. Umbral del dolor, un vatio por metro cuadrado, 120 decibelios, una burrada, excesivamente fuerte. Un avión a reacción a 30 metros de distancia, 10 vatios por metro cuadrado, 130 decibelios. Una sirena de transatlántico a 15 metros, 140 decibelios, doloroso. Bien, este tipo de sonidos no lo podemos soportar durante mucho tiempo, sino tendríamos daños permanentes en nuestro sistema auditivo. Bueno, pues aquí tenéis ejercicios 4 y 5. ¿Recordáis que os encargué el 1, el 2 y el 3? Pues con el 4 y el 5 ya hacen 5, que es un número redondo y que podéis entregarme en cuanto los tengáis, que espero que no sea tardando mucho. Y pasaríamos a la contaminación acústica. La contaminación acústica nos habla de que un exceso de intensidad sonora puede hacer que las personas padezcan irritación y fatiga. Ya no solo es que podamos tener daños físicos, sino que podemos tener daños psíquicos. Esa gente que vive cerca de las zonas de copas, que protesta porque están haciendo ruido hasta las 4 de la mañana y no pueden dormir. Eso obviamente genera un daño psíquico a la larga y alteraciones físicas también asociadas a esa ausencia de sueño, a esa no posibilidad de descanso. Dice, no es recomendable exponerse a sonidos de 80 decibelios más de 20 horas. De 80 decibelios. 80 decibelios, ¿cuáles eran? Decíamos, la radio muy alta, gritos y eso, ¿no? Bueno, pues no pongáis la radio demasiado alta, ni pongáis la música en los cascos demasiado alta, porque más de 80 decibelios, 20 horas semanales pueden causar daño. 96 decibelios no es conveniente más de 10 horas. 100 decibelios no es recomendable durante más de 2 horas. Por encima de esos límites existe riesgo de pérdida de capacidad auditiva, es decir, 100 decibelios. Si vamos hacia atrás, 100 decibelios, ¿quién tenía 100 decibelios? Un claxon, un martillo, la discoteca 110. Si con 100 decibelios no podíamos más de 2 horas, pues si está en la discoteca más de 2 horas, lo más probable es que acabes medio sordo a la larga. Así que ya sabéis, a la discoteca un ratito nada más. Bien, sigamos. Luego nos habla de la resonancia, ya hablamos de esto, ¿verdad? Cuando hablamos del movimiento armónico simple y bueno, pues más de lo mismo. Cajas de resonancia, instrumentos musicales y por fin hablamos de interferencias. Pero el tema este de interferencias pulsaciones yo creo que lo vamos a dejar ya para el siguiente tema, para el siguiente vídeo y así os dejo descansar un ratito y yo también descanso.
Así que, bueno, pues cortamos aquí.